Hola, bienvenidos al curso de termodinámica ofrecido por Universo Ingeniería. En este tema vamos a seguir hablando un poco acerca de la presión. Ya explicamos que la presión es una cantidad escalar cociente entre una fuerza y una superficie. Nosotros tenemos una superficie orientada de una determinada manera, la que sea, y el fluido siempre ejerce una presión perpendicular a dicha superficie en el punto de aplicación, llamando presión al límite cuando la superficie, sea S o incremento de S, como queramos llamar, tiende a cero, de la fuerza perpendicular ejercida por el fluido dividida entre la propia superficie. Bien, esa fuerza tiene un origen y el origen de esa fuerza no es ni más ni menos que el peso de la columna de fluido que existe sobre el punto, o en este caso sobre la superficie. ¿De acuerdo? De tal manera que si nosotros tenemos una superficie, imaginaos, que sea perpendicular a la superficie del fluido, a la superficie superior del fluido, que sea, paralela a esa superficie, la presión será debida al peso de toda esta columna, que lógicamente tendrá como parámetros, por un lado, la densidad del fluido y por otro lado, la altura z, o mejor dicho, la profundidad z a la que está situado el punto de aplicación. Bien, se pueden hacer multitud de ejercicios sobre esto, pero todos ellos se basan en el cálculo del peso de esta columna de fluido, en el que tenemos que tener en cuenta tanto la densidad del fluido como la altura de dicha columna, o lo que es lo mismo, la profundidad a la que se encuentra el punto respecto a la superficie del fluido. Según todo esto, podemos establecer dos tipos de presión. Por un lado, la que llamamos presión barométrica, o también llamada presión atmosférica. Esta presión atmosférica no es ni más ni menos que la presión debida al peso de la columna que hay sobre nosotros. Sabemos que la Tierra está rodeada por una fina capa gaseosa, a la que llamamos atmósfera. Entonces, sabemos que en la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo?, sobre cualquier punto de la superficie de la Tierra, existe por encima de ese punto una columna de aire que tiene una determinada altura h. Pues esa columna de aire, el peso de esa columna de aire, ¿de acuerdo?, ejercerá una presión sobre un punto situado en la superficie. A esa presión es a la que llamamos precisamente presión atmosférica. ¿De acuerdo? Si nosotros escalamos el Everest, ¿de acuerdo?, el Everest, que se encuentra a unos aproximadamente 9.000 metros de altitud, lógicamente la presión será mucho menor, ya que la columna de aire que hay sobre nuestras cabezas tiene una menor altura, es decir, existe un menor volumen de aire y por lo tanto el peso de esa columna es más pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien, la presión barométrica fue medida, o atmosférica, fue medida por primera vez por este señor, por Torricelli. Lo que hizo fue lo siguiente. Él tenía un recipiente, un tubo, abierto por la parte superior y cerrado en su parte inferior, que llenó de mercurio. Todo esto es mercurio. Bien. En un momento dado lo tapó con el dedo para que no se escape el mercurio y le dio la vuelta. Y entonces lo sumergió en un barreño con la abertura hacia abajo,
¿de acuerdo? En un barreño de mercurio. Y observó lo siguiente: si esta es la superficie exterior del barreño de mercurio, observó que el mercurio desciende por el tubo y sale por la abertura, pero solo hasta una cierta altura, comprobando que la diferencia de alturas entre el menisco superior dentro del tubo y la superficie exterior del barreño, del recipiente exterior de mercurio, es exactamente de 760 milímetros. ¿De acuerdo? Y entonces dijo, bueno, pues esta columna de mercurio, que tiene un peso determinado, ese peso, evidentemente, como esta parte de aquí está cerrada, aquí lo que tenemos es el vacío. Ese peso de la columna de mercurio, que permanece a esta altura, estático, a 760 milímetros sobre la superficie del barreño, tiene que estar compensado por otra fuerza. Bueno, pues esa otra fuerza es la que ejerce precisamente la presión atmosférica, o también llamada barométrica. Presión atmosférica. ¿De acuerdo? De ahí viene que la unidad de una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Es decir, la presión atmosférica empuja el líquido, empuja el mercurio hacia adentro. Vamos a pintarlo en otro color, lo empujaría de esta forma, mientras que el peso de esta columna de mercurio lo empuja hacia abajo. En esta situación, estando a 760 milímetros la altura de la columna, se establece un equilibrio entre la presión atmosférica y el peso de esta columna, de tal manera que se igualan. ¿De acuerdo? De ahí viene que a nivel del mar la presión atmosférica es de una atmósfera, que equivale a 760 milímetros de mercurio. Bien, esa es la presión atmosférica. Después tenemos, o barométrica, después tenemos la llamada presión manométrica. La presión manométrica es la presión que se mide con un aparato llamado manómetro. Bien, para explicar este aparato vamos a suponer un recipiente cerrado, ¿de acuerdo?, que tiene un gas a una determinada presión P, que vamos a llamar P absoluta. Muy bien, y ese recipiente cerrado está conectado a un manómetro, que consiste en un tubo en U, abierto por su parte superior, y en cuyo interior hay un líquido, como por ejemplo mercurio. Bien, podemos comprobar que si la presión que hay en el interior del fluido es mayor que la presión atmosférica, se produce un desequilibrio en la altura del mercurio, un desequilibrio en la altura de este líquido, de tal manera que esta columna, el peso de esta columna, nos da una presión. Esta columna tendrá una altura h. ¿De acuerdo? Esta altura nos da la presión manométrica. ¿De acuerdo? Sin embargo, al estar abierto por este lado, sobre esta columna actúan dos presiones. Por un lado, la presión absoluta, que tiende a empujar el fluido hacia afuera, la presión del interior del depósito, que tiende a empujar el fluido hacia afuera, y la presión atmosférica o barométrica, que tiende a empujarlo hacia adentro. ¿Qué significa eso? Significa que la presión absoluta será la suma de
la presión manométrica medida como consecuencia de la altura de esta columna, del peso de la columna de mercurio, presión manométrica, más la presión atmosférica, que también empuja en sentido opuesto a la presión absoluta. ¿De acuerdo? Tanto el peso de esta columna como la presión atmosférica empujan en este sentido, mientras que la presión absoluta, si os fijáis, empuja en sentido contrario. Por lo tanto, ambas se compensan en este punto. ¿De acuerdo? La presión manométrica es la que medimos con la altura del fluido, pero esa presión manométrica no se corresponde con la absoluta. Tenemos que sumarle la presión atmosférica, ¿de acuerdo?, para obtener como resultado esa presión absoluta. Existe un caso en el cual la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. Si en este caso hemos visto la presión absoluta es mayor que la atmosférica. Bueno, pues hay un segundo caso en el que la presión absoluta es más pequeña que la presión manométrica. En este caso, si la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, el manómetro pasa a llamarse vacuómetro. Y la presión medida por el manómetro, por el vacuómetro, mejor dicho, se llama presión de vacío. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en este caso tenemos que la altura de la columna de líquido es mayor en el lado del recipiente que en el lado abierto a la atmósfera, lógicamente. ¿De acuerdo? Esta será la presión de vacío. ¿De acuerdo? Esta es la que llamamos presión de vacío. En este caso, la columna, al estar de este lado, del vacuómetro, empuja la presión hacia la abertura. Es decir, que tiene el mismo sentido, que la presión del interior del recipiente, mientras que la presión atmosférica tiene sentido contrario. En este caso, las presiones van de esta manera: presión absoluta más presión de vacío será igual a la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Y este sería un segundo caso. Aquí le llamamos presión de vacío porque es menor que la presión atmosférica. ¿De acuerdo? En lugar de llamarse presión manométrica, se llama presión de vacío. Muy bien, y con esto hemos visto un poco por encima, someramente, el concepto de presión y las aplicaciones de la presión. Un saludo y hasta el próximo vídeo.